Imagina cargar con un apellido que no elegiste, un apellido que, en cuanto lo pronuncias, hace que la gente aparte la mirada. Un apellido que figura en los manuales de historia junto a palabras como exterminio, deportación y cámaras de gas. Imagina que ese apellido es Himmler, o Göring, o Mengele. Para la mayoría de las personas que habitan este planeta, esa pregunta es un ejercicio puramente hipotético. Pero para un grupo reducido de hombres y mujeres que nacieron en la Alemania del Tercer Reich, ese escenario no era una pesadilla abstracta, era simplemente su vida. Desde que aprendieron a hablar, muchos de estos niños pronunciaron una misma palabra como si fuera un saludo cotidiano: Heil. Levantaban el brazo con la soltura con que cualquier otro niño dice buenos días. Crecieron en mansiones confiscadas, en villas con jardines donde corrían perros de raza junto a sirvientes traídos de los territorios ocupados. Dormían bajo retratos del Führer y desayunaban con hombres que por la tarde decidían cuántas personas debían morir esa semana. El Tercer Reich no era solo una maquinaria política y militar, era también un proyecto familiar. La doctrina nacional-socialista consagraba el modelo de familia numerosa, germánica y racialmente pura como uno de los pilares fundamentales del nuevo orden. Las esposas de los jerarcas competían entre sí por representar el ideal de esposa y madre aria. Los hijos de esos mismos jerarcas eran en muchos casos exhibidos como trofeos vivientes de la superioridad racial que el régimen pregonaba. Nadie encarnó eso con mayor nitidez que Magda Goebbels, considerada la primera dama no oficial del Tercer Reich. Junto a su esposo Joseph Goebbels, ministro de propaganda y arquitecto del control total de la información en Alemania, tuvo 6 hijos cuyo destino sería el más oscuro que pueda imaginarse. Sus nombres eran Helga, Hildegard, Helmut, Holding, Hedwig y Heidrun. Todos comenzaban con la letra H, en homenaje deliberado al Führer. Tenían 12, 11, 9, 8, 6 y 4 años cuando sus padres tomaron la decisión que sellaría sus vidas para siempre. Pero no todos los niños del Reich sufrieron el mismo destino. Algunos sobrevivieron. En agosto de 1941, una niña de 12 años recorrió los pasillos del campo de concentración de Dachau junto a su padre. En su diario, esa niña escribió lo siguiente: «Hoy hemos estado paseando por Dachau y papá me ha enseñado las huertas donde crecen las lechugas, los cereales y los perales. Después hemos visto los cuadros que han pintado los prisioneros. Eran todos muy bonitos. Al final, hemos almorzado muy bien». Esa niña era Gudrun Himmler. Su padre era Heinrich Himmler, Reichsführer SS, comandante en jefe de la organización paramilitar más poderosa del Tercer Reich, arquitecto principal del sistema de campos de concentración y uno de los hombres más directamente responsables del exterminio de millones de personas en Europa. El campo de Dachau, que la pequeña Gudrun describió con la neutralidad de quien visita un parque botánico, había sido inaugurado el 22 de marzo de 1933 como el primero de su tipo. Para 1941, cuando ella paseó por sus senderos, decenas de miles de personas habían sido recluidas allí en condiciones de hambre, trabajo forzado y violencia sistemática. La entrada en ese diario no es el registro de una criatura monstruosa, es algo más inquietante. Es el testimonio de una niña que ha sido entrenada para no ver, para mirar sin comprender, para sonreír donde habría que llorar. Gudrun Himmler nació el 8 de agosto de 1929 en la ciudad de Múnich, hija única del matrimonio entre Heinrich Himmler y Margarete Sigrod, una enfermera de origen burgués. Era la única descendiente legítima del jerarca, aunque Himmler también tuvo un hijo extramatrimonial con su secretaria Hedwig Potthast. Desde los primeros años de su infancia, Heinrich demostró por Gudrun una devoción que resultaba llamativa en un hombre conocido por su frialdad administrativa. La llamaba Pupi, que en alemán significa muñequita. Le escribía cartas casi todas las semanas cuando los compromisos del Reich le impedían estar en casa. La hacía trasladar en avión desde Múnich hasta sus cuarteles generales para verla. En sus escasos momentos de descanso, la paseaba por instalaciones que él mismo supervisaba, mostrándoselas con el orgullo de quien enseña su obra a un ser amado. La crianza estuvo dominada por la ideología desde el principio. A diferencia de otros hijos de jerarcas que simplemente absorbieron el ambiente sin instrucción formal, Gudrun fue enviada por su padre a una Nápola, abreviatura de National Politische Erziehungsanstalt, es decir,
una institución de educación política nacional. Estos establecimientos eran los más selectos del sistema educativo nazi, reservados para los hijos de la élite del partido. La disciplina era severa, los horarios militares y el adoctrinamiento ideológico era tan sistemático como la instrucción en matemáticas o idiomas. Gudrun, sin embargo, no destacó académicamente y debió abandonar la institución antes de terminar sus estudios. Aún así, los valores absorbidos en esos años quedaron grabados con la misma profundidad que la ceniza se incrusta en las piedras. En abril de 1945, el mundo que Gudrun conocía comenzó a desmoronarse. Las tropas aliadas avanzaban desde el oeste y desde el este sobre una Alemania en colapso. Heinrich Himmler, que había sido una de las figuras más poderosas del Reich durante 12 años, intentó en los últimos días del conflicto negociar con los aliados occidentales a espaldas de Hitler, un acto que el Führer consideró traición y que llevó a su expulsión del partido antes del suicidio del dictador. El 23 de mayo de 1945, Himmler fue capturado por soldados británicos mientras intentaba cruzar la frontera con documentación falsa. Se había rasurado el bigote, se había rapado la cabeza y llevaba un parche sobre un ojo. No sirvió de nada, fue identificado y detenido. Pocas horas después morderá una cápsula de cianuro que llevaba oculta en la cavidad de una muela y morirá antes de que nadie pueda impedirlo. La noticia llegó a Gudrun cuando ella y su madre ya habían sido detenidas por fuerzas norteamericanas. Madre e hija fueron trasladadas a una sucesión de campos de prisioneros en Italia, Francia y finalmente Alemania. Para 1946 fueron conducidas a Nuremberg, donde debían testificar en el proceso judicial más importante del siglo, el juicio que juzgó a los líderes del régimen nazi por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Gudrun, que entonces tenía 16 años, declaró ante el tribunal lo que sabía y lo que quería que creyeran que sabía. Fue puesta en libertad ese mismo año. Lo que vino después no fue la historia de una mujer que confrontó el pasado, fue la historia de una mujer que consagró el resto de su vida a preservarlo. En 1951, Gudrun Himmler se unió a una organización clandestina llamada Stille Hilfe, que en alemán significa ayuda silenciosa. Esta entidad, fundada con la participación de figuras tan insospechadas como la princesa Sofía de Sajonia-Weimar, operaba como una red de apoyo para exmiembros de las SS que se encontraban en situaciones judiciales comprometidas, prófugos de la justicia o simplemente necesitados de recursos económicos para reconstruir sus vidas bajo identidades falsas. A través de una extensa red de contactos que llegaba hasta Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay, Stille Hilfe proveía documentación, dinero y vías de escape a criminales de guerra que de otra forma habrían enfrentado procesos judiciales en Europa. Uno de los beneficiarios documentados de esta red fue Klaus Barbie, el oficial de la Gestapo apodado el Carnicero de Lyon, por los métodos de tortura que utilizó contra miembros de la resistencia francesa durante la ocupación. Barbie, que había logrado escapar a Bolivia con ayuda de estas redes, fue finalmente extraditado a Francia en 1983 y condenado a cadena perpetua en 1987 por crímenes contra la humanidad. Gudrun Himmler, según investigaciones periodísticas posteriores, había contribuido a financiar parte de su defensa. En los años 60, un capítulo aún más oscuro de su biografía sale a la luz décadas después. De acuerdo con archivos desclasificados del gobierno alemán, Gudrun fue empleada entre 1961 y 1963 por el Bundesnachrichtendienst, el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania Occidental, bajo un nombre falso. El organismo era entonces comandado por Reinhard Gehlen, un general de la Wehrmacht que había dirigido las operaciones de inteligencia contra la Unión Soviética durante la guerra y que, tras la derrota, fue reclutado por los servicios de inteligencia norteamericanos antes de pasar al servicio de la Nueva Alemania. Para reconstruir la agencia, Gehlen contrató sistemáticamente a personas con vínculos probados en el nazismo y experiencia en actividades anticomunistas. Gudrun era una de ellas. En 1963, tras una reestructuración del gobierno federal, fue despedida junto a otros exmiembros del partido. Durante las décadas siguientes, Gudrun adoptó el apellido de su esposo, Wolf-Dieter Burbitz.
un propagandista de simpatías nazis, y pasó a ser conocida públicamente como Gudrun Burwitz. El cambio de apellido cumplía una función pragmática. En la Alemania de posguerra, el nombre Himmler convertía cada gestión burocrática en un interrogatorio. Sin embargo, en su círculo ideológico, jamás renunció al apellido paterno ni a los valores que ese apellido representaba. Era venerada como la princesa nazi, y en algunas reuniones de carácter neonazi se la llamaba, con macabra ironía, la Madre Teresa de los nacionalsocialistas. En 2015, un periodista británico consiguió llegar hasta la puerta de su casa en Múnich. La confrontó con acusaciones directas: que había ayudado a asesinos, que había financiado la defensa de criminales de guerra, que carecía de escrúpulos. Gudrun respondió con brevedad: «Nunca hablo de mi trabajo, solo hago lo que puedo y cuando puedo». Gudrun Himmler-Burwitz falleció el 24 de mayo de 2018 en la ciudad de Múnich, a los 88 años. Hasta el último día de su vida portó un broche de plata en forma de 4 caballos dispuestos en esvástica, regalo de su padre. Sus familiares no divulgaron públicamente su muerte. No todos los sobrinos nietos de Heinrich Himmler siguieron ese camino. Katrin Himmler, descendiente del hermano del jerarca, publicó en 2005 el libro Die Brüder Himmler, Los hermanos Himmler, un análisis riguroso y crítico del papel de su familia en el régimen, fruto de años de investigación en archivos alemanes. Su postura fue diametralmente opuesta a la de Gudrun: confrontar el pasado como única forma de no repetirlo. El abismo entre Gudrun y Katrin Himmler no es solo generacional, es la imagen exacta de la fractura moral que el nazismo dejó incluso dentro de las mismas familias. El 2 de junio de 1938, en la gran finca de Karinhall, en el bosque de Schorfheide, a unos 70 kilómetros al norte de Berlín, nació una niña a quien su padre recibió como si su llegada hubiera sido decretada por el mismo Estado, porque de alguna manera lo había sido. Su nacimiento fue anunciado en toda Alemania con la solemnidad de un acontecimiento nacional. Su padrino era Adolf Hitler en persona. Su nombre era Eda Göring. Su padre era Hermann Göring, Reichsmarschall, comandante en jefe de la Luftwaffe, creador de la Gestapo, sucesor designado de Hitler y uno de los hombres más poderosos e influyentes del Tercer Reich. También era uno de los más extravagantes. Su residencia en Karinhall, bautizada así en honor a su primera esposa, la sueca Karin von Kantzow, fallecida en 1931, era menos una casa que un palacio privado de dimensiones impropias para cualquier función que no fuera la demostración de poder. Tenía alas de mármol, salones de caza, establos, una piscina interior y una colección de arte valorada en cientos de millones de marcos, parte de la cual había sido confiscada a familias judías en los territorios ocupados y parte directamente robada de los museos de los países vencidos. Eda creció en ese universo de abundancia irreal. Según los testimonios recogidos en crónicas de la época, su padre la colmaba de regalos extraordinarios: pinturas de maestros flamencos para adornar sus habitaciones de infancia, objetos de porcelana del siglo XVIII, juguetes de madera tallados por artesanos bávaros. Ella corría por los pasillos de Karinhall con la naturalidad de quien no conoce otra cosa. La propaganda nazi utilizó su imagen con frecuencia: la niña rubia, la hija perfecta del Reich. La segunda esposa de Göring, Emmy Sonnemann, una actriz de teatro que había conocido al jerarca en 1932, asumió con naturalidad el papel de primera dama del partido que las circunstancias le imponían. Era culta, elegante y políticamente menos comprometida que Magda Goebbels, aunque igualmente instalada en la burbuja de privilegio que el régimen generaba para sus favoritos. Eda la adoraba, y esa relación madre-hija sería, en los años venideros, el único ancla de estabilidad en una vida que se convertiría en ruinas. En enero de 1945, con el frente oriental desmoronándose y los ejércitos soviéticos avanzando hacia el corazón de Alemania, la familia Göring abandonó Karinhall. Hermann ordenó volar la finca con explosivos antes de que cayera en manos enemigas. Décadas de colección, toneladas de arte expoliado, el palacio que había sido el símbolo más ostentoso del poder nazi, todo desapareció en una serie de explosiones. Eda tenía 6 años. El estruendo de esas detonaciones fue el sonido del fin de su mundo.
Hermann Göring fue capturado por tropas estadounidenses en mayo de 1945 en la localidad de Fischhorn, Austria. Fue trasladado al proceso de Nuremberg, donde se convirtió en uno de los acusados más visibles, desafiando al tribunal con una inteligencia que sorprendió a sus jueces. Fue condenado a muerte por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad el 1 de octubre de 1946. Eda y su madre fueron internadas en una residencia controlada por fuerzas estadounidenses en Bad Sachs, en territorio alemán. Allí vivieron en condiciones de relativa comodidad, aunque sin libertad de movimiento. En 1946 fueron liberadas. Eda tuvo permiso de visitar a su padre en la prisión de Nuremberg con relativa regularidad hasta la noche del 15 de octubre de 1946, cuando Göring, horas antes de su ejecución programada, se quitó la vida ingiriendo cianuro. La píldora, según las investigaciones posteriores, había sido introducida en la celda a través de métodos que el tribunal nunca logró aclarar definitivamente. Tenía 53 años, Eda tenía 8. Lo que siguió fue una infancia y una adolescencia marcadas por la pobreza y el estigma. Emmy Sonnemann, que había vivido rodeada de lujo durante más de una década, tuvo que reconstruir una existencia desde cero en la Alemania destruida de posguerra. Eda la acompañó, primero en apartamentos modestos de Baviera y luego en una vida de perfil bajo que se prolongó durante décadas. El gobierno alemán había incautado todos los bienes de Göring, incluyendo las obras de arte que no habían sido destruidas en la voladura de Karin Hall. Eda emprendería en los años posteriores una serie de recursos legales para intentar recuperar parte de ese patrimonio, argumentando que muchas de las obras habían sido regalos personales de su padre. Los tribunales alemanes rechazaron sistemáticamente sus peticiones. En su vida adulta, Eda trabajó durante años en una clínica de rehabilitación, donde adquirió conocimientos de enfermería y cuidados médicos que le permitirían atender a su madre en su vejez. Emmy Sonnemann murió en 1973. A partir de entonces, Eda se fue retirando progresivamente de cualquier vida pública. En las pocas entrevistas que concedió a lo largo de su vida, el patrón era siempre el mismo. Eda hablaba de su padre con afecto visible, describiendo las escenas familiares en Karin Hall, los juegos, los regalos, la ternura doméstica de un hombre que en los registros históricos aparece como uno de los mayores criminales del siglo. No negaba los crímenes del régimen con la ferocidad ideológica de Gudrun Himmler. Simplemente los dejaba fuera del cuadro. Su padre era el hombre que le daba pinturas para su cuarto, no el hombre que ordenaba fusilamientos. Eda Göring falleció el 21 de diciembre de 2018 en Múnich, a los 80 años. Sus familiares no comunicaron públicamente su muerte, y fue enterrada en una tumba sin nombre en un cementerio de la ciudad, en una decisión que sus allegados tomaron para protegerla, incluso en la muerte, de la carga de un apellido que nunca pudo soltar. Un detalle póstumo define con precisión la naturaleza de su legado: el barco al que alguna vez invitaban a los amigos y conocidos de la élite nazi, el yate Karin II, que Hermann Göring había bautizado en honor a su primera esposa, fue fotografiado en una fiesta en los años 70 con Eda a bordo, sonriente, rodeada de personas que recordaban los buenos tiempos del Reich con una nostalgia que el resto del mundo consideraba aberrante. Esa fotografía, más que cualquier declaración pública, revela el mundo en el que Eda vivió encerrada. El 10 de mayo de 1941, un avión Messerschmitt Bf 110 despegó de la pista de la Luftwaffe en Augsburgo, Baviera, a las 5:45 de la tarde. Al mando iba Rudolf Hess, el tercer secretario del Reich y número 2 oficial del Partido Nacional Socialista. No llevaba ningún pasajero. Sí llevaba una carta para su esposa Ilse, fotografías de su hijo de 3 años, Wolf Rüdiger, y una misión que nadie más en el gobierno alemán conocía. 4 horas después, paracaidista sobre los campos de Escocia, en los alrededores de la localidad de Eaglesham, fue capturado por un labrador llamado David McLean. Hess afirmó querer reunirse con el duque de Hamilton para negociar la paz entre Alemania y Gran Bretaña. Los británicos lo consideraron, en el mejor de los casos, un lunático. En Berlín, Hitler ordenó que se dijera que Hess había enloquecido.
Wolf Rudiger Hess nació el 18 de noviembre de 1937 en Múnich. Su nombre fue elegido en honor a Adolf Hitler, que utilizaba el seudónimo Wolf durante los primeros años del movimiento nazi. Su padrino era el propio Führer. Tenía 3 años cuando su padre desapareció en el cielo de Escocia y no volvería a verlo en condiciones normales durante décadas. Ilse Hess, su madre, recibió la noticia del vuelo de su esposo con una mezcla de estupor y orgullo complejo. Fiel a la ideología que compartía con Rudolf, se rehusó a condenarlo públicamente y se retiró con el pequeño Wolf a la casa familiar en Bad Oberdorf, una aldea de los Alpes bávaros donde madre e hijo vivieron los años de la guerra, en un aislamiento que la caída del Reich convirtió en estigma. Ilse fue arrestada el 3 de junio de 1947 y transferida al campo de internamiento de Augsburgo-Göggingen, donde fue retenida hasta marzo de 1948. Wolf, que tenía 10 años en ese momento, quedó al cuidado de familiares. Rudolf Hess fue juzgado en Nuremberg en 1946 y condenado a cadena perpetua por conspiración para cometer crímenes contra la paz y crímenes de agresión. El tribunal rechazó la pena de muerte que solicitaban algunos fiscales, en parte porque su papel en las atrocidades más directas del régimen era más difícil de documentar que el de otros acusados. Fue trasladado a la prisión de Spandau, en Berlín Occidental, donde permaneció como preso durante más de 4 décadas, compartiendo instalación con otros condenados de Nuremberg y finalmente, desde 1966, como el único prisionero de una cárcel construida para 600 reclusos y administrada conjuntamente por las 4 potencias aliadas. Wolf Rudiger Hess creció con esa realidad como telón de fondo permanente. Estudió arquitectura en Múnich y construyó una carrera profesional en ese campo, pero la figura de su padre encadenado en Spandau se convirtió en el eje gravitacional de su vida adulta. En 1967, con 30 años, inició una campaña pública y política para conseguir la liberación de Rudolf, argumentando que la avanzada edad de su padre, que había sobrepasado los 70 años, y su deteriorado estado de salud hacían cruel e innecesaria su continuada reclusión. Obtuvo apoyos de políticos alemanes y británicos, incluido Willy Brandt. El Ministerio de Relaciones Exteriores soviético, encabezado por Andrei Gromyko, vetó sistemáticamente cualquier propuesta de liberación, argumentando que Hess jamás había mostrado arrepentimiento alguno y que seguía proclamando su inocencia. Eso era cierto. En su declaración final ante el Tribunal de Nuremberg, el propio Rudolf Hess había declarado: «Si tuviera que comenzar de nuevo, actuaría tal y como he actuado, incluso si supiera que al final me esperaba una hoguera encendida para mi muerte». El 17 de agosto de 1987, Rudolf Hess fue encontrado muerto en el jardín de la prisión de Spandau, con un cable eléctrico alrededor del cuello. Tenía 93 años. Las autoridades de la prisión declararon que había sido un suicidio. Wolf Rudiger Hess rechazó esa versión con vehemencia. Pasó los años siguientes investigando las circunstancias de la muerte de su padre y publicó 2 libros al respecto: Mi padre Rudolf Hess, 1986, y ¿Quién asesinó a mi padre Rudolf Hess?, publicado después de la muerte del anciano. En ambos, sostenía que los servicios de inteligencia británicos habían asesinado a su padre para impedir que, una vez liberado, pudiera revelar información comprometedora sobre las acciones de Londres durante la guerra. Ninguna investigación independiente corroboró esa teoría, pero lo relevante para nuestra historia no es si Wolf Rudiger tenía razón o estaba equivocado en su hipótesis sobre la muerte de su padre. Lo relevante es lo que eligió hacer con su vida: defenderlo. No desde la indiferencia ni desde la negación cómoda, sino con la energía activa de quien construye una causa. En este sentido, Wolf Rudiger se parece más a Gudrun Himmler que a cualquier otro hijo de jerarca nazi que examinaremos. Eligió el lado equivocado de la historia con los ojos abiertos. Wolf Rudiger Hess murió el 24 de octubre de 2001 en Múnich, a los 63 años. Hasta el final, profesó admiración por su padre y por el hombre que había sido su padrino. Había una huerta, también había una piscina.
Un jardín bien cuidado con flores de temporada, manzanos podados con esmero y un invernadero donde los tomates crecían ordenadamente en sus tutores de madera. Los 5 hijos de Rudolf Höss jugaban en ese jardín casi todos los días. El mayor, Klaus, era aficionado a los caballos. Brigitte coleccionaba fresas silvestres. Los más pequeños corretaban por el césped con los ladridos de los perros de la familia como música de fondo. A 200 metros del muro del jardín comenzaba Auschwitz-Birkenau. Rudolf Höss fue nombrado primer comandante del campo de concentración de Auschwitz el 4 de mayo de 1940, fecha en que llegó a la pequeña ciudad polaca de Oświęcim, a unos 60 kilómetros al oeste de Cracovia, con la misión de transformar un cuartel de caballería del ejército polaco en lo que se convertiría en el mayor complejo de exterminio de la historia. Lo que construyó a lo largo de los años siguientes no tiene precedente en la historia de la humanidad. Un sistema de 3 campos principales y 45 subcampos capaz de procesar, y la palabra procesar ya supone una distorsión burocrática del horror a más de 10.000 personas por día en los momentos de máxima actividad. Se estima que entre 1,1 y 1,5 millones de personas fueron asesinadas en Auschwitz bajo su mando, la gran mayoría judíos deportados desde todos los países ocupados de Europa. Mientras eso ocurría, Hedwig Höss, su esposa, cultivaba el jardín. Según las memorias que Rudolf escribió durante su cautiverio, antes de ser ejecutado, él mismo había supervisado la construcción y expansión de la villa familiar, añadiendo alas, mejorando las instalaciones y asegurándose de que su esposa y sus hijos tuvieran todo lo que pudieran necesitar. Todos los deseos que expresaban mi mujer o mis hijos les eran concedidos, escribió. Los muebles del comedor habían sido confiscados de familias polacas deportadas. Los abrigos de piel que usaba Hedwig en invierno venían de los almacenes de objetos confiscados a los deportados al llegar al campo. Brigitte Höss, la hija mayor, relató décadas después que los niños recogían fresas en el jardín sin saber que el polvo negro que a veces las cubría era ceniza de los crematorios. En ciertas mañanas, cuando el viento soplaba desde el este, un olor particular penetraba por las ventanas abiertas de la villa. Hedwig ordenaba cerrarlas. Cuando Höss fue arrestado por fuerzas británicas en marzo de 1946, oculto bajo la identidad de un granjero en la localidad alemana de Sankt Michaelisdonn, en Schleswig-Holstein, sus hijos tenían entre 4 y 14 años. Fue juzgado en Polonia, condenado a muerte por el Tribunal Supremo Nacional Polaco el 2 de abril de 1947 y ahorcado el 16 de abril de ese mismo año en el mismo lugar donde había ejercido su autoridad durante años, junto a la primera cámara de gas de Auschwitz. La vida de los Höss, después de la ejecución de su padre, fue la historia de una caída libre desde el privilegio hacia el estigma. Hedwig se negó a buscar empleo y dependió durante años de redes informales de apoyo entre ex-nazis. Los 5 hijos crecieron dispersos, intentando reconstruir existencias bajo el peso de un apellido que la historia había convertido en sinónimo de genocidio industrial. Klaus Höss, el mayor, emigró finalmente a Australia. Allí construyó una vida que muy pocas personas en su entorno conocían en su totalidad. Cambió su apellido. No habló de su padre durante décadas. Brigitte Höss, que había visto a su padre por última vez siendo una niña pequeña, acabaría residiendo en los Estados Unidos. En 2008, cuando el documental El arquitecto del mal reexaminó la vida de Rudolf Höss, algunos de sus descendientes otorgaron breves testimonios sobre lo que había significado crecer en esa villa a la sombra de Auschwitz. Sus palabras destilaban una mezcla de trauma y perplejidad que no tenía equivalente en ningún libro de psicología. Habían crecido amando a un padre que era simultáneamente uno de los asesinos en masa más eficientes que el mundo había conocido. En 2023, el director Jonathan Glazer llevó al cine la historia de la familia Höss en La zona de interés, película basada en la novela homónima de Martin Amis. La película ganó el Oscar a la mejor película internacional ese mismo año y capturó, con una frialdad visual que resultó devastadora, exactamente lo que los documentos históricos ya sabíamos, que el horror y la domesticidad pueden coexistir sin que ninguno de los dos cancele al otro, que se puede regar el jardín mientras al otro lado del muro se cometen los peores crímenes de la historia.
Lo llamaban Kronprinz, el príncipe heredero. Dentro del círculo íntimo de la jerarquía nazi, el primogénito de Martin Bormann era considerado el sucesor natural del hombre que era, en términos prácticos, el segundo hombre más poderoso del Reich. Su padre, Martin Bormann padre, había escalado hasta la cima de la pirámide del poder con una combinación de brutalidad burocrática, lealtad fanática y capacidad para controlar el acceso al Führer que ningún otro jerarca había logrado igualar. Como jefe de la Cancillería del partido y secretario personal de Hitler, Bormann padre decidía quién podía hablar con el dictador, qué documentos llegaban a su escritorio y qué propuestas jamás lo alcanzaban. Para muchos líderes del partido, incluidos hombres como Göring y Goebbels, Bormann padre era más temible que cualquier enemigo exterior. Era el guardián de la puerta. Martin Adolf Bormann Jr. nació el 14 de abril de 1930, el mayor de los 10 hijos que Bormann padre tuvo con Gerda Buch, hija del dirigente del partido Max Buch. Fue bautizado con el nombre del Führer, que también fue su padrino. Creció en Obersalzberg, el complejo montañoso en los Alpes bávaros donde Hitler tenía su retiro del Berghof y donde la élite del partido pasaba períodos de descanso o de liberación. En ese ambiente, los hijos de los jerarcas se cruzaban con Hitler en el camino al desayuno. Adolf les revolvía el cabello. Les daba caramelos. Era el tío Adolf. Cuando Bormann Jr. comenzó a mostrar problemas de conducta y rendimiento académico deficiente, su padre tomó una decisión que decía mucho sobre los métodos educativos de la élite nazi. Lo enviaron a una napola en las orillas del lago Starnberg, en Baviera. Esta institución, descrita incluso por los padres más comprometidos con el nazismo como un lugar de dureza extrema, aplicaba una disciplina que combinaba el entrenamiento paramilitar, la memorización del Mein Kampf y la formación ideológica con jornadas de ejercicio físico que comenzaban antes del amanecer y no terminaban hasta bien entrada la noche. A los 13 años, Martin Jr. ya entrenaba con armas, desfilaba con uniforme y recitaba párrafos enteros del libro del Führer como si fueran oraciones. El 2 de mayo de 1945, cuando las tropas soviéticas tomaban Berlín y Hitler ya había muerto en su búnker, Martin Bormann padre intentó escapar de la ciudad cercada. Murió durante ese intento de fuga, aunque su cuerpo no fue identificado con certeza hasta 1998, cuando análisis de ADN realizados sobre restos óseos encontrados en Berlín confirmaron definitivamente su identidad. Durante décadas, la hipótesis de que había logrado escapar a Argentina alimentó las teorías de una red de nazis fugados en Sudamérica. Para Martin Adolf Bormann Jr., que entonces tenía 15 años, el colapso del Reich fue simultáneamente la desaparición de ambos padres. Su madre Gerda había muerto de cáncer en marzo de 1946 y su padre había desaparecido sin dejar rastro. Se encontró solo, con uniforme de las juventudes hitlerianas y la cruz esvástica cosida en el brazo, frente a un mundo que había destruido todo lo que conocía. Vagó durante semanas por los caminos de Baviera hasta que fue recogido por un pastor llamado Theodor Schmid, quien lo albergó en su granja y le ofreció lo que el chico jamás había conocido en su educación ideológica: bondad sin condiciones. La experiencia fue, según sus propias declaraciones posteriores, el inicio de una transformación que lo llevaría a recorrer el camino más inesperado para el hijo del hombre que fue llamado el demonio del Führer. Se convirtió al catolicismo y años después fue ordenado sacerdote. Como padre Bormann, como era conocido en los círculos eclesiásticos que prefería, dedicó buena parte de su vida adulta a trabajar como misionero en zonas de conflicto en el Congo y en otros países africanos, y luego como maestro y educador. Participó activamente en conferencias y debates sobre la culpabilidad generacional y la responsabilidad colectiva alemana. No evitó hablar de su padre, lo confrontó directamente, con palabras que oscilaban entre el reconocimiento del horror y la persistencia de un afecto filial que no podía simplemente extinguir. «No lo odio», declaró en una de las pocas entrevistas que concedió. «Durante muchos años aprendí a diferenciar entre mi padre como individuo y mi padre como político y oficial nazi». Ese ejercicio de separación, que algunos estudiosos de psicología postraumática han denominado disociación narrativa del objeto parental, fue al mismo tiempo su manera de sobrevivir y su límite moral más visible.
Porque Bormann padre no fue solo un funcionario que firmó documentos. Fue el hombre que impulsó las políticas más agresivas de persecución de católicos, judíos y eslavos en los territorios ocupados, que administró el trabajo forzado con eficiencia implacable y que mantuvo al Führer aislado de cualquier voz moderadora hasta el colapso final. Martin Adolf Bormann Jr. fue acusado en 2011, ya en sus últimos años de vida, de haber cometido abusos sexuales contra estudiantes durante su etapa como educador. Alegó demencia senil. El proceso judicial se frustró por sus problemas de salud y murió sin haber sido juzgado. El 11 de marzo de 2013, Martin Adolf Bormann Jr. murió en Alemania. Tenía 82 años. Nikolaus Franz Frank, conocido como Niklas, nació en 1939, el benjamín de los 5 hijos que Hans Frank tuvo con su esposa Brigitte Herbst. Era tan pequeño cuando comenzó la guerra que sus primeros recuerdos conscientes son de los pasillos del castillo de Wawel, en Cracovia, Polonia, donde su padre se instaló como gobernador general de los territorios polacos ocupados por Alemania. Hans Frank, abogado de formación, miembro temprano del partido nazi y asesor jurídico personal de Hitler en los años 20, fue designado gobernador general el 12 de octubre de 1939, semanas después de la invasión de Polonia. Desde el Castillo Real de los Reyes Polacos, transformado en sede del poder alemán con una velocidad que no dejaba lugar a dudas sobre la intención de permanencia, Frank administró un territorio con 12 millones de habitantes con métodos que combinaban el terror sistemático, el trabajo forzado y el exterminio racial. Los judíos de la región fueron concentrados en guetos primero y deportados a los campos de exterminio después. El gueto de Varsovia, el mayor de toda la Europa ocupada, fue creado bajo su jurisdicción en noviembre de 1940. Las estimaciones más aceptadas por los historiadores indican que aproximadamente 4 millones de personas murieron bajo su gobierno directo. La madre de Niklas, Brigitte, era conocida en los círculos nazis como la reina de Polonia. Se paseaba por Cracovia con abrigos de pieles confiscados, organizaba banquetes en los salones del Wawel y fumaba los mismos cigarrillos Camel que Niklas fuma hoy, décadas después, en la pequeña cabina de madera junto a su casa en Eklak, un pueblo cerca de Hamburgo. Hans Frank sospechaba que Niklas podría no ser su hijo biológico y lo llamaba Fremdi, extraño o extranjero. Ese apodo define con crueldad involuntaria la relación entre ellos. Niklas Frank fue uno de los niños que vio Polonia con los ojos de quien pertenece al lado del poder. Recuerda haber sido llevado por su madre al gueto de Cracovia de compras cuando él tenía 4 años y haber sentido la confusión de los ojos de los niños judíos que lo miraban desde el otro lado de la valla. No entendía lo que veía. Nadie se lo explicó. Nadie en ese mundo tenía interés en que lo entendiera. Hans Frank fue capturado por fuerzas estadounidenses en mayo de 1945 en la localidad bávara de Berchtesgaden. Llevaba consigo 38 volúmenes de su diario personal, un registro meticuloso de sus actividades como gobernador general, que se convertiría en uno de los documentos más incriminatorios del proceso de Nuremberg. En su juicio, fue uno de los pocos acusados que reconoció haber cometido crímenes, declarando que 1000 años no bastarán para borrar la culpa de Alemania. Fue condenado a muerte y ahorcado el 16 de octubre de 1946. Niklas Frank tenía 7 años. Lo que vino después fue una infancia y una adolescencia marcadas por la pobreza, el estigma y la manipulación de una madre que nunca renunció a la narrativa de grandeza que el nazismo le había otorgado. Brigitte Frank murió sin reconocer los crímenes de su esposo. Niklas creció acumulando un rencor que no era hacia el régimen abstracto, sino hacia esos dos padres concretos, el padre que eligió el camino del exterminio y la madre que lo glorificó hasta el último aliento. Solo cuando superó los 50 años, Niklas Frank se sentó a escribir. El resultado fue Der Vater, El Padre, publicado en 1987, un libro extraordinario en su crueldad deliberada, una condena sistemática, página a página, del hombre que lo engendró. No es un libro de historia convencional, es un ajuste de cuentas personal escrito con la precisión de quien ha pasado décadas desmenuzando cada acto de su padre para encontrar la médula del mal
Cuando se le pregunta por Hans Frank, Niklas responde con claridad que no solo no lo perdona, sino que apoyó activamente su condena a muerte. «Soy contrario a la pena de muerte», ha dicho, «excepto en el caso de mi padre. Soy un egoísta». En las conferencias que imparte en colegios alemanes, Niklas Frank lleva consigo una fotografía, no la del padre en uniforme, no la del gobernador en los salones del Wawel. Lleva la fotografía de Hans Frank muerto, colgado en la horca de Nuremberg. La muestra, explica lo que representa, y no pide comprensión ni absuelve a nadie de la responsabilidad de mirar. En 2015, el documentalista Philipp Sands realizó la película My Nazi Legacy, Mi legado nazi, en la que Niklas Frank y Horst von Wechter, hijo de Otto von Wechter, gobernador nazi de Galicia y parte de Polonia, recorren juntos los lugares donde sus padres ejercieron el poder. El contraste entre ambos es la síntesis perfecta de todas las elecciones posibles. Niklas condena sin ambigüedad. Horst defiende a su padre con una mezcla de amor filial y negación histórica que resulta emocionalmente comprensible e históricamente inaceptable al mismo tiempo. Dos hijos, el mismo pasado, respuestas opuestas. Niklas Frank vive hoy en el pequeño pueblo de Eklak, cerca de Hamburgo. Sigue fumando Camel, sigue dando conferencias, tiene 82 años. En julio de 2011, en una sala de subastas de Nueva York, una colección de 3.380 páginas de manuscritos escritos a mano fue vendida por $245.000. El comprador fue el hijo de un sobreviviente del Holocausto, un judío ultraortodoxo que declaró haber adquirido los cuadernos con el propósito de publicarlos como herramienta contra el negacionismo. Los cuadernos, que abarcaban el período entre 1960 y 1975, contenían poemas, bocetos, notas autobiográficas y reflexiones ideológicas sobre eugenesia, mezcla racial y lo que su autor llamaba el problema de la sobrepoblación. El autor era Josef Mengele. El doctor Josef Mengele, Hauptsturmführer de las SS con formación en medicina y antropología física por las universidades de Múnich y Frankfurt, llegó a Auschwitz-Birkenau en mayo de 1943. Durante los 21 meses siguientes llevó a cabo lo que él denominaba investigación científica sobre los prisioneros del campo, con una metodología que la comunidad médica y científica posterior juzgó como tortura disfrazada de ciencia. Su obsesión central eran los gemelos. Los sometía a experimentos paralelos para estudiar los efectos de distintos tratamientos en organismos genéticamente idénticos, lo que le permitía, en su lógica, doblar los datos de cada muerte. También realizó experimentos con personas de baja estatura, con individuos de distintos colores de ojos y con recién nacidos. Los prisioneros que llegaban en los transportes a la rampa de Birkenau lo recuerdan de pie, impecablemente uniformado, señalando con un dedo hacia la derecha o hacia la izquierda. A la derecha, trabajo forzado; a la izquierda, la cámara de gas. Esta imagen, repetida en miles de testimonios de sobrevivientes, le valió el apodo de «El Ángel de la Muerte». En enero de 1945, cuando el Ejército Rojo se acercaba a Auschwitz, Mengele huyó. Cruzó Europa con documentación falsa y en 1949 llegó a Argentina, donde la red de escape conocida como Odessa y la conexión de la Iglesia Católica a través de ciertas organizaciones de ayuda a refugiados, las llamadas Ratlines o líneas de escape, facilitaron su instalación bajo el nombre de Helmut Gregor. Vivió en Buenos Aires y en el interior de Argentina hasta 1960, cuando la captura de Adolf Eichmann por el Mossad lo persuadió de abandonar el país. Se trasladó primero a Paraguay y luego a Brasil, donde vivió sus últimos años en São Paulo y en la localidad de Bertioga. Rolf Mengele nació en 1944, cuando su padre ya estaba en Auschwitz. Su madre, Irene Mengele, lo crió en la Alemania de posguerra, rodeada del silencio que la familia del lado paterno imponía como política de supervivencia. Hasta los 12 años, Rolf no sabía que su padre existía. La explicación oficial era que había muerto en combate. La correspondencia que el niño recibía de un tal tío Fritz era en realidad de su propio padre, que escribía bajo distintos nombres falsos desde Sudamérica. En 1956, dos revelaciones simultáneas sacudieron el mundo ordenado del niño de 12 años. La primera, su padre no había muerto.
La segunda, ese padre era Joseph Mengele. Las reacciones de sus compañeros de colegio fueron inmediatas y brutales. Los insultos se repitieron durante años. Pequeño nazi. Tu padre es un criminal. Hijo de asesino. Rolf Mengele creció con esa carga y con una curiosidad que él mismo describió como no exactamente amorosa, sino más cercana a la necesidad de resolver un enigma. ¿Cómo era el hombre del que descendía? ¿Qué explicaba lo que había hecho? ¿Era posible encontrar en él alguna respuesta que diera sentido al abismo? En 1977, Rolf obtuvo un pasaporte con nombre falso y viajó a Brasil para encontrarse con su padre. Lo que encontró fue un anciano de 66 años que vivía en el temor permanente a ser descubierto, que había perdido la arrogancia del jerarca pero no la convicción del ideólogo. Cuando Rolf le preguntó directamente por Auschwitz, por los experimentos, por las muertes, Mengele respondió con evasivas. Su trabajo, dijo, había consistido en determinar quién estaba en condiciones de trabajar. Rolf no le creyó, no tenía razones para hacerlo. La conversación fue la última entre ellos. La relación se había cerrado en esa habitación de Sao Paulo. El 7 de febrero de 1979, Joseph Mengele sufrió un accidente cerebrovascular mientras nadaba en la playa de Bertioga y murió ahogado. Tenía 67 años. Fue enterrado en el municipio de Embu das Artes, en el estado de São Paulo, bajo el nombre falso de Wolfgang Gerhardt. Su muerte no fue conocida públicamente hasta 1985, cuando sus restos fueron exhumados e identificados a través de análisis forenses. Rolf Mengele, que sabía dónde estaba enterrado su padre, guardó silencio durante esos 6 años por presión de la familia paterna. En 1985, Rolf decidió romper ese silencio. Habló con la prensa y relató su historia con una claridad que no dejaba lugar a la ambigüedad. No había amado a su padre en ningún sentido que pudiera llamarse amor, pero tampoco había podido evitar la atracción perturbadora de querer entender. Cambió su apellido al de su madre para que sus hijos no cargaran con el estigma del nombre Mengele. En 2008 volvió a hablar públicamente, esta vez para pedir perdón a las comunidades judías y a las familias de las víctimas de Auschwitz. En julio de 2011, cuando los diarios de Joseph Mengele fueron subastados en Nueva York, Rolf no hizo declaraciones. No tenía nada que agregar. En agosto de 2013, un arquitecto alemán de 79 años participó en un simposio de urbanismo en Frankfurt y habló sobre el futuro de las ciudades sostenibles. Era un hombre de constitución delgada, cabello completamente blanco y una forma de hablar que conjugaba la precisión técnica con la reflexión filosófica. Llevaba décadas huyendo de una sola pregunta, que sin embargo lo alcanzaba siempre. ¿Eres el hijo de Albert Speer? Sí, lo era. Albert Speer Jr. era el hijo del arquitecto del Reich, del ministro de Armamentos y Producción de Guerra, del hombre al que los jueces de Nuremberg habían condenado a 20 años de prisión y que, en sus memorias publicadas en 1969 bajo el título Memorias del Tercer Reich, había construido con maestría literaria la imagen del nazi bueno, el artista atrapado entre monstruos, el hombre de sensibilidad que no sabía lo que ocurría. Esa imagen, que durante décadas fue aceptada con cierta benevolencia por una parte de la historiografía occidental, comenzó a desmoronarse a partir de los años 90, cuando investigaciones más rigurosas demostraron que Albert Speer padre era plenamente consciente del uso de trabajo esclavo en las fábricas de armamentos que administraba. Sabía. No era un artista perdido en la maquinaria, era uno de los engranajes funcionales de esa maquinaria. El propio Albert Speer Jr. apoyó públicamente esa revisión. Mi padre no era inocente, declaró en una entrevista en 2010 al diario Süddeutsche Zeitung. Soy consciente de lo que hizo. Me ha llevado toda la vida decirlo con claridad. Albert Speer Jr. siguió la tradición familiar de la arquitectura. También lo hicieron su abuelo y su bisabuelo antes que él. En 1964 fundó en Frankfurt el estudio Albert Speer y Partner, que con el tiempo se convirtió en una de las firmas de arquitectura y urbanismo más respetadas de Alemania. Su trabajo se distinguió del de su padre en todo lo que era posible distinguirlo. Donde el padre construía monumentos destinados a intimidar, el hijo diseñaba espacios pensados para las personas.
Participó en la planificación urbanística de ciudades en Arabia Saudí y en China y diseñó instalaciones deportivas para los Juegos Olímpicos. Su firma fue seleccionada para diseñar los estadios de los Mundiales de Fútbol de Sudáfrica 2010 y Qatar 2022. Una ironía de la historia que los medios de comunicación globales no dejaron pasar. El hijo del arquitecto de Hitler construyendo los estadios del evento deportivo más visto del planeta. Albert Speer Jr. murió el 15 de septiembre de 2017 en Frankfurt, a los 83 años. Hasta el final le molestaba que lo llamaran Junior. Sus hermanos, 6 en total, siguieron trayectorias diversas. La mayoría intentó distanciarse del apellido con mayor o menor éxito. Algunos cambiaron de nombre, otros emigraron. El legado del padre fue, para todos ellos, una piedra que cargaron con distintos grados de visibilidad, pero sin poder nunca depositarla del todo. El 1 de mayo de 1945, en el búnker situado bajo la Cancillería del Reich en Berlín, mientras el Ejército Rojo luchaba calle por calle a menos de 1 kilómetro de donde estaban, Magda Goebbels preparó a sus 6 hijos para la muerte. Llevaban días en ese búnker. Hitler se había suicidado el 30 de abril. El Reich había colapsado. El sonido de los obuses soviéticos era constante, los techos vibraban con cada impacto y el polvo caía en cascada de las grietas en el hormigón. Helga tenía 12 años, Hildegard 11, Helmut 9, Holding 8, Hedwig 6, Heidrun 4. En una carta escrita a su hijo mayor Harald, que en ese momento era prisionero de los aliados en Italia, Magda Goebbels explicó su decisión con la frialdad de quien ha llegado a una conclusión irrebatible. El mundo que vendrá después del Führer y del nacionalsocialismo no merece que vivamos en él. Me llevo a los niños conmigo porque son demasiado buenos para la vida que vendrá. Un Dios misericordioso comprenderá que les dé la salvación. El dentista de las SS Helmut Kunz administró morfina a los 6 niños para dormirlos. Magda Goebbels, según las reconstrucciones forenses realizadas décadas después, introdujo personalmente una cápsula de cianuro entre los dientes de cada uno mientras dormían. Los análisis practicados sobre los restos encontrados en el jardín de la Cancillería en 1945 confirmaron que Helga, la mayor, presentaba marcas en el cuerpo consistentes con un intento de resistencia antes de morir. Puede que no estuviera completamente dormida. Helga tenía 12 años, resistió. Joseph Goebbels y Magda se suicidaron poco después, él disparándose, ella ingiriendo cianuro. Los 6 niños fueron enterrados provisionalmente en el jardín de la Cancillería. Sus restos no serían recuperados e identificados definitivamente hasta la década de 1990. Traudl Junge, la última secretaria personal de Hitler, que se encontraba en el búnker durante esos días y que en 2002 protagonizó el documental Im Totenwinkel, el punto ciego de Hitler, recordó que Magda Goebbels le había dicho días antes: «Es mejor que mis hijos mueran que crezcan en la vergüenza y el oprobio. Nuestros hijos no tienen lugar en una Alemania como la que vendrá después de la guerra». Harald Quandt, el hijo de Magda de su primer matrimonio con el industrial Günther Quandt, sobrevivió al cautiverio. Fue liberado en 1947. Regresó a Alemania y asumió la gestión del grupo empresarial Quandt, uno de los imperios industriales más grandes de Alemania Occidental, que abarcaba desde textiles y farmacia hasta una participación decisiva en BMW. Murió en 1967 en un accidente aéreo sobre Italia. Sus 4 hijas heredaron una fortuna considerable y el legado complejo de una madre que eligió matar a sus hermanos antes que verlos crecer sin el Reich. Pocos apellidos alemanes cargan con tanta precisión el peso del horror como Eichmann. Adolf Eichmann, SS Obersturmbannführer y jefe de la sección 4B-4 de la Oficina Central de Seguridad del Reich, RSHA, fue el funcionario encargado de coordinar la logística de la deportación y el exterminio de los judíos europeos. Era el hombre que garantizaba que los trenes llegaran a tiempo a Auschwitz, a Treblinka, a Sobibor y a Belzec. Cuando en 1944 coordinó la deportación de más de 400.000 judíos húngaros hacia los campos de exterminio en el plazo de apenas 2 meses, demostró una eficiencia administrativa cuya única consecuencia medible era la muerte.
Eichmann escapó de Alemania en 1945, utilizó el nombre falso de Ricardo Clement y se instaló en Argentina, donde vivió en el suburbio de Buenos Aires conocido como Florida, en la provincia de Buenos Aires, en condiciones de anonimato relativo. El 11 de mayo de 1960, agentes del Mossad israelí lo capturaron en la calle Garibaldi, en San Fernando, tras meses de vigilancia. Fue trasladado clandestinamente a Israel, donde fue juzgado en Jerusalén en 1961 y ejecutado mediante ahorcamiento el 31 de mayo de 1962. Era el primer y hasta hoy único caso en que Israel aplicó la pena capital. Adolf Eichmann tuvo 4 hijos varones: Klaus, Horst, Dieter y Ricardo. Sus caminos divergieron de manera que ningún guionista habría podido imaginar. Klaus Eichmann, el mayor, y Horst Eichmann, el segundo, siguieron a su padre en sus convicciones. Cuando Eichmann fue capturado en Buenos Aires, Klaus y Horst, que también vivían en Argentina, intentaron por varios medios organizar su rescate. Fundaron, junto a otros simpatizantes del nazismo en el país, el Frente Nacional Socialista Argentino, una organización creada con el propósito declarado de presionar por el retorno de su padre desde Israel. La organización fracasó en su objetivo, como era esperable. Después de la ejecución de Eichmann en 1962, el Frente mutó. Abandonó la fachada política y comenzó a operar en actividades criminales de orientación anticomunista, desarrollando vínculos con el movimiento Tacuara, una agrupación nacionalista argentina que combinaba el antisemitismo con acciones de terrorismo callejero. Tacuara llegó a responsabilizarse de atentados con bomba en Buenos Aires en los años 60. Dieter Eichmann, el tercer hijo, tomó una postura intermedia y discreta que consistió esencialmente en desaparecer de la vida pública. Ricardo Eichmann, el más joven, eligió el camino opuesto al de sus hermanos mayores. Se convirtió en arqueólogo y desarrolló una carrera académica reconocida en Alemania en el campo de la arqueología del Oriente Próximo. No concede entrevistas sobre su padre, nunca ha negado los crímenes de Eichmann padre, pero tampoco ha buscado convertir su vida en una declaración pública. Junto con Albert Speer Jr. y Martin Bormann Jr., fundó o apoyó organizaciones dedicadas a asistir a víctimas del nazismo. El contraste entre los 4 hijos de Adolf Eichmann es, en pequeño, el mapa de todas las respuestas posibles ante la herencia del horror. En 1958, cada verano, un pequeño pueblo alpino de Austria se llenaba de hombres y mujeres con el cabello gris que se saludaban en alemán con una familiaridad que excluía a cualquier extraño. Eran veteranos de las SS, viudas de jerarcas, hijos de comandantes de campo. Se reunían para conmemorar lo que llamaban los sacrificios del movimiento. Se consideraban víctimas de la historia. Y en ese círculo, sentada aparte pero recibiendo la atención que se le tributa a la realeza, estaba siempre Gudrun Himmler-Burwitz. La organización Stille Hilfe, ayuda silenciosa, operó como una sombra durante décadas dentro de la sociedad alemana de posguerra. No tenía sede oficial, no publicaba balances, no registraba miembros en ningún padrón accesible. Funcionaba a través de una red de contactos personales, cuentas bancarias privadas y la confianza absoluta entre personas que compartían el secreto de su pasado. Su misión, tal como la definían sus propios miembros en los raros momentos en que hablaban de ella, era cuidar a los nuestros. Los nuestros incluían a oficiales de las SS condenados por crímenes de guerra que cumplían sentencias en prisiones alemanas y que recibían a través de la organización apoyo económico para sus familias. Incluían también a prófugos que habían escapado a Sudamérica y que necesitaban renovar documentación falsa, conseguir nuevas identidades o simplemente recibir dinero para subsistir. Y en casos documentados, incluían también a criminales que se enfrentaban a extradiciones y cuyos costos de defensa legal eran cubiertos parcialmente a través de los fondos de la organización. Uno de esos casos fue el de Klaus Barbie. Johann Barbie, conocido como Klaus, nacido en 1913 en Bad Godesberg, fue oficial de la Gestapo en Lyon entre 1942 y 1944. Durante ese periodo supervisó la tortura y ejecución de resistentes franceses, judíos y personas de toda condición que cayeron en manos de la Policía de Seguridad alemana.
Se estima que fue responsable de la muerte de entre 4.000 y 14.000 personas en esa región. Entre sus víctimas más conocidas se cuenta Jean Moulin, el líder de la resistencia francesa, arrestado en junio de 1943 y muerto bajo tortura. Barbie logró escapar de Francia con ayuda de las redes de evacuación de postguerra y llegó a Bolivia, donde vivió bajo el nombre de Klaus Altmann durante más de 30 años. En 1983 fue extraditado a Francia, donde fue juzgado en Lyon, la ciudad donde había cometido sus crímenes, y condenado en 1987 a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Murió en prisión en 1991. Durante esos años de juicio, Stille Hilfe y Gudrun Himmler-Burbitz contribuyeron, según investigaciones periodísticas que no han sido refutadas, a financiar parte de su defensa legal. Gudrun nunca confirmó ni negó estas afirmaciones de manera directa. Su única declaración registrada al respecto, ante el periodista británico que llegó a su puerta en 2015, fue: «Nunca hablo de mi trabajo, solo hago lo que puedo y cuando puedo». Es una frase que podría interpretarse como la de una persona que simplemente rechaza la intrusión, o como la de alguien que sabe exactamente lo que ha hecho y no tiene intención de disculparse por ello. Hay un tercer camino entre la defensa activa y la condena pública, y muchos hijos de jerarcas nazis lo tomaron: el silencio. No la negación vehemente de Gudrun Himmler ni la confrontación directa de Niklas Frank, sino el silencio como estrategia de supervivencia y como forma de no tener que responder a una pregunta que no tiene respuesta satisfactoria. Ese silencio tuvo distintas texturas. Eda Göring habló en público en algunas ocasiones a lo largo de su vida, pero siempre dentro de los límites de lo doméstico, lo privado, lo afectivo. El Reich como sistema, como maquinaria de exterminio, como proyecto político, no existía en sus relatos. Solo existía el padre que le daba regalos, la madre que le enseñaba a comportarse, el padrino Adolf que le revolvía el cabello en las visitas al Berghof. Rolf Mengele habló, pero tardó décadas en hacerlo, y cuando lo hizo fue con la sobriedad de quien sabe que ninguna palabra puede reducir el peso de lo que carga. Cambió su apellido, pidió perdón a las víctimas, y luego guardó silencio otra vez. Klaus Höss, el hijo mayor del comandante de Auschwitz, emigró a Australia. Cambió su apellido. No habló. Wolf Rudiger Hess habló, pero en dirección contraria. Usó su voz para defender a su padre y para reclamar su inocencia. También él eligió el silencio sobre los crímenes del régimen, pero fue un silencio activo, modelado por la ideología. En todos estos casos hay un denominador común que los psicólogos especializados en el llamado trauma transgeneracional han identificado en décadas de trabajo con descendientes de perpetradores: la dificultad de separar el amor filial de la evaluación moral de los actos del padre. Amar a alguien y reconocer que ese alguien fue un criminal no son operaciones cognitivas que el cerebro humano ejecute con facilidad. La infancia construye vínculos afectivos antes de que la razón adulta pueda cuestionarlos, y cuando esa razón adulta finalmente llega, se enfrenta a una imagen del padre que ha sido construida por años de convivencia, de recuerdos cargados de emoción, de momentos que en nada se parecen al monstruo que los libros de historia describen. Por eso Eda Göring recordaba a un padre que le daba pinturas. Por eso Gudrun Himmler recordaba a un padre que la llamaba Puppy y la hacía volar en avión para verla. Por eso Martin Bormann Jr. decía que no odiaba a su padre aunque reconociera sus crímenes. El amor que sintieron de niños era real. Lo que hicieron sus padres también lo era. Y la imposibilidad de reconciliar esas dos realidades es la herida que estos hombres y mujeres cargaron durante toda su vida. En el año 2007, dos mujeres tomaron una decisión que en cualquier otro contexto habría parecido meramente personal, pero que en el suyo tenía la gravedad de una declaración histórica. Bettina Göring y su hermano, también llamado, en la fuente documental, su primo, decidieron someterse a esterilización voluntaria. La historia exacta de esta rama familiar de los Göring es compleja. Según el documental Hitler's Children, Los hijos de Hitler, realizado en 2011 por el director israelí Chanoch Ze'evi, varios descendientes de jerarcas nazis hablaron con una apertura inusual sobre su relación con el legado de sus antepasados.
Entre ellos, Bettina Göring, sobrina nieta de Hermann Göring, declaró haberse sometido a una esterilización voluntaria a los 30 años. Su hermano, cuyo nombre completo no fue revelado públicamente, habría tomado la misma decisión. El motivo declarado: asegurarse de que la línea familiar no continuara, de que nadie más naciera con el apellido Göring. «No quiero transmitir ese apellido», declaró Bettina. «No quiero que ningún otro niño cargue con lo que yo he cargado». Esta decisión, que puede interpretarse de múltiples maneras, desde el acto de responsabilidad más radical imaginable hasta una forma de autopunición que no corresponde a nadie que no sea el propio perpetrador, define con precisión la profundidad del trauma que el apellido Göring representa para quienes lo portan sin haberlo elegido. Bettina Göring trabajó durante años como consejera y terapeuta, reconociendo públicamente los crímenes de su tío abuelo y dedicando parte de su vida a educar sobre el Holocausto. Cuando se habla de los hijos de los líderes nazis, es fácil olvidar que detrás de cada historia individual hay una arquitectura de datos que le da a ese relato su dimensión real. Los principales jerarcas del Tercer Reich que fueron juzgados en Nuremberg o identificados como responsables directos de crímenes de guerra y de lesa humanidad dejaron un número difícil de cuantificar con precisión, pero estimado por distintos historiadores en más de 200 hijos directos y descendientes de primera generación. Si se amplía el círculo a los comandantes de campo de concentración, a los jefes regionales de las SS, a los gobernadores de los territorios ocupados y a los altos cargos del aparato policial y burocrático del Reich, ese número se multiplica en órdenes de magnitud. La mayoría de esos hijos no fueron objeto de atención histórica ni periodística. Cambiaron sus apellidos, emigraron. Vivieron vidas silenciosas en ciudades alemanas, austríacas, argentinas, australianas y norteamericanas, sin que nadie a su alrededor supiera quiénes habían sido sus padres. Algunos estudiosos de la historia alemana de posguerra han argumentado que la ausencia de un programa sistemático de acompañamiento psicológico para los descendientes de perpetradores fue uno de los errores más silenciosos del proceso de desnazificación. Las instituciones aliadas y luego el Estado alemán se concentraron en juzgar a los responsables directos, con resultados muy insuficientes, dado que la mayoría de los crímenes no fueron nunca juzgados, y en educar a la sociedad en su conjunto. Pero nadie se preguntó qué ocurría en las casas donde los niños de 10, 12 o 15 años sabían que sus padres estaban en prisión por haber cometido crímenes inimaginables, o sabían que sus padres habían muerto sin enfrentar ningún juicio. El resultado de ese vacío es visible en las historias que hemos recorrido. Algunas de esas personas encontraron su propio camino hacia la confrontación y la responsabilidad. Otras se perdieron en la defensa del agresor porque era la única forma de preservar la imagen del padre que amaban de niños. Y otras simplemente desaparecieron, convirtiendo el silencio en su única respuesta posible. En el otoño de 1989, cuando el muro de Berlín cayó y la Alemania dividida comenzó su proceso de reunificación, se reabrió también una pregunta que nunca había sido respondida del todo. ¿Cómo se construye una identidad nacional que incluya la memoria del nazismo sin que esa inclusión se convierta en glorificación ni en amnesia? La respuesta alemana a esa pregunta ha sido, en comparación histórica, notable. La República Federal de Alemania instituyó desde muy temprano mecanismos legales de persecución de crímenes de guerra que, aunque imperfectos e insuficientes en sus primeras décadas, fueron incrementando su eficacia con el tiempo. El proceso más reciente y emblemático fue el de Oskar Gröning, el contador de Auschwitz, juzgado en 2015 a los 93 años por complicidad en el asesinato de 300.000 personas y condenado a 4 años de prisión. Gröning fue el símbolo de que Alemania no tenía intención de dejar prescribir la memoria de esos crímenes. Al mismo tiempo, la educación sobre el Holocausto fue incorporada de manera obligatoria en los planes de estudio escolares alemanes desde los años 60, con una profundidad que aumentó progresivamente. Los memoriales proliferaron. El Memorial a los Judíos Asesinados de Europa, inaugurado en Berlín en 2005, ocupa un bloque entero del centro de la capital alemana y consiste en 2.711 bloques de hormigón de distintas alturas dispuestos en un campo que el visitante debe recorrer físicamente. No hay nombres en esos bloques.
No hay esculturas, solo volumen, espacio y el desasosiego de caminar entre masas de piedra cuya escala evoca, sin representarlas, las masas de víctimas. Figuras como Niklas Frank y Rolf Mengele participan regularmente en estas iniciativas, llevando a colegios e institutos sus testimonios sobre lo que significa crecer sabiendo quién fue tu padre. Sus voces son parte de un sistema de memoria colectiva que Alemania ha construido con esfuerzo consciente y que, en su imperfección y en su continuidad, representa uno de los intentos más serios que una nación ha hecho jamás para no repetir lo que fue. Gudrun Himmler-Burwitz también participó en esas décadas, pero desde el lado opuesto, usando las reuniones nostálgicas, las redes clandestinas y el dinero de Stille Hilfe para mantener vivo, entre los que nunca renunciaron al sueño del Reich, el recuerdo de lo que fue como una posibilidad de lo que podría volver a ser. El contraste entre estos dos proyectos, el de la memoria crítica y el de la memoria complaciente, es el mismo que define la historia de todos los hijos de los líderes nazis. No es un contraste entre el bien y el mal en abstracto, sino entre la elección consciente de mirar y la elección igualmente consciente de no mirar. En Berlín, en el barrio de Neukölln, hay una mujer llamada Monika Goeth. Es artista visual. Su trabajo gira casi exclusivamente alrededor de su apellido, porque ese apellido es el de Amon Goeth, el comandante del campo de concentración de Płaszów, en las afueras de Cracovia, que Schindler retrató en su lista y que fue juzgado y ejecutado en 1946 por el Tribunal Supremo Nacional polaco. Monika Goeth no es hija directa de Amon Goeth, es su nieta, nunca lo conoció. Pero desde que era adolescente y descubrió quién era su abuelo, ha hecho de esa herencia el material de su trabajo artístico y de su reflexión pública. Ha participado en documentales, ha visitado los lugares donde su abuelo ejerció el terror, ha hablado con sobrevivientes y ha llegado a una conclusión que resume con precisión el dilema que todos los descendientes de perpetradores enfrentan. No pedí este apellido, pero tengo la responsabilidad de lo que hago con él. Esa frase podría haber sido dicha por Niklas Frank, por Rolf Mengele, por Albert Speer Jr. o por Bettina Göring. Es la frase que resume la única respuesta moralmente coherente disponible para alguien que nació en esas familias. No la culpa por los crímenes del padre, que no pertenece al hijo, sino la responsabilidad sobre la memoria, que sí le pertenece. Hay descendientes de jerarcas nazis que eligieron esa responsabilidad con valentía, como Niklas Frank, que lleva décadas mostrando en colegios la fotografía del cadáver de su padre porque cree que la verdad incómoda es la única vacuna contra la repetición. Hay otros que la eligieron con la discreción de quien prefiere el silencio al espectáculo, pero no por ello al olvido, como Rolf Mengele, que cambió su apellido y pidió perdón sin hacer de ello una carrera pública. Y hay quienes la ignoraron con la misma determinación que pusieron en ignorar los crímenes que sus padres cometieron. La historia de los hijos de los líderes nazis no tiene un final único ni una moraleja simple. Es, como toda historia humana que vale la pena contar, una historia de contradicciones, de amor y horror coexistiendo en el mismo espacio, de niños que fueron moldeados por un régimen que los usó como propaganda y que luego, cuando ese régimen cayó, quedaron solos frente a la pregunta que ninguna ideología puede responder: ¿qué hago ahora con quien soy? La respuesta de Gudrun Himmler fue: defiendo lo que fui. La respuesta de Niklas Frank fue: condeno lo que fue. La respuesta de Martin Bormann Jr. fue: busco en la fe lo que la política no puede dar. La respuesta de Rolf Mengele fue: pido perdón y me alejo. La respuesta de Eda Göring fue: recuerdo solo lo que amé. La respuesta de Bettina Göring fue: interrumpo el apellido para que no siga. Ninguna de esas respuestas borra lo que ocurrió, ninguna devuelve la vida a las víctimas, ninguna repara el daño de una guerra que dejó entre 50 y 70 millones de muertos en todo el mundo y que concentró en Europa el peor genocidio sistemático de la historia documentada. Pero algunas de esas respuestas contribuyen a que la memoria permanezca viva. Y la memoria, como saben mejor que nadie quienes la han estudiado, es la única barrera real contra la repetición.